Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy nos acompaña la hermana Shirley Sáenz de Colombia. Ella estuvo aquí hace poquito, hace cuestión de 2 semanas, para contarnos el testimonio, un testimonio muy fuerte sobre el purgatorio, que lo vais a encontrar aquí debajo, en la descripción de este video. Buenas tardes, hermana Shirley. Bueno, José, muy buenas tardes. Los saludo pues nuevamente aquí desde Bogotá, Colombia, y muy agradecida por brindar este espacio, este canal para evangelizar. Gracias a ti, hermana, porque son muy importantes, o yo lo veo así, el testimoniar, ¿no? El contar nuestras vivencias a otros hermanos que puedan estar viviendo unas circunstancias parecidas, ¿no? Y se den cuenta, pues, que están en el error y se puedan ver reflejados también, pues, en el testimonio de la hermana. Hoy la hermana nos trae un testimonio de conversión. No quiero adelantar nada, ¿verdad? Ella pues tuvo un tiempo en las asambleas de Dios de la rama pentecostal. Yo hasta ahí puedo contar y ya pues le cedo el testigo pues a la hermana. Bueno, muchas gracias, José. Vamos primeramente pues a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente, que se haga como Él quiera, ya que ha permitido pues como el impulso y la voluntad de querer compartir cosas que pues en principio son personales, pero que también llegan a un punto de decir, no, yo también quiero que otras personas y otros hermanos eh, puedan también salir de ese error, porque claramente es un error. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces yo quiero pues compartir cómo viví la fe desde la niñez, porque pienso que es clave mencionar y alentar a los padres el ser ese ejemplo para los hijos en cuanto a la fe. Yo viví en mi niñez un tiempo con papá y mamá y mi hermana menor, solo somos 2 hermanas, y también viví como por momentos con mis abuelos maternos, como en esos momentos de conflicto de mis padres, terminábamos pues viviendo en la casa de mis abuelos maternos. ¿Sí? Entonces, digamos que desde casa, o sea, el núcleo principal, realmente no se vivía mucho la fe. Yo tengo recuerdos eh, vagos, ¿no? Porque pues no, a veces no se acuerda de todo, pero eh, algo marcado eran las novenas navideñas. Mi papá tuvo un problema de alcoholismo, pues desde que yo tengo uso de razón y hasta que él falleció. Mi papá vivió con ese problema de alcoholismo. Entonces, las novenas navideñas, recuerdo que se enfocaban en rogar mi mamá, mi hermana y yo, porque mi papá saliera de esa situación, porque pues lo transformaba, ¿sí? Yo siempre lo comparaba mucho bueno, en ese entonces era el hombre increíble, o lo que es Hulk, no sé cómo se pronuncia. Pero mi papá tenía una transformación tan bárbara que eso era lo que yo
veía, y entonces las novenas navideñas con mi mamá, nosotros hacíamos pesebre o nacimiento que le llaman, y eso era lo que orábamos, hasta ahí, ¿sí? No recuerdo nada más. Eh, por su parte, mi abuela materna, que aún vive, por gracia de Dios, yo recuerdo que mi abuela en la casa iba un grupo de señoras a rezar el Santo Rosario, eh, pero yo no me involucré como mucho, no sé, o sea, yo lo veía como tan aislado, entonces no tenía como esa importancia. Por parte de mi papá tengo recuerdos que después de que él hacía como todo su show o sea, él llegaba casi todos los días, realmente alicorado, pero eh, después de que hacía como, sí, como todo el problema, el maltrato hacia mi mamá, eh, y todo lo que decía y gritaba, yo me quedaba despierta, o sea, yo me hacía la dormida, pero yo me quedaba despierta viendo cómo él le besaba los pies a un crucifijo que nosotros teníamos en la habitación. Y yo lo escuchaba pidiendo perdón, ¿sí? Eran como las únicas oraciones que de pronto yo pude ver desde mi núcleo familiar principal. Cuando yo llegué a la adolescencia, ya empecé a pertenecer a un grupo de legionarios de María juvenil, que lo dirigía pues mi abuela materna. Pero de pronto siento yo que no entendía, de pronto yo no entendía, yo tenía alrededor de unos 12 años, creo. Yo no entendía, o sea, como lo importante de rezar el Santo Rosario, yo lo sentí más como una obligación. Entonces nosotros íbamos a misa todos los domingos, eh, pero era una obligación, o sea, no era algo que a uno le hubieran explicado como que realmente sucedía en la Santa Misa, la importancia de rezar. Yo hice la primera comunión porque sí, una tradición, eso era una tradición. Yo hice la primera comunión a mis 8 años. A mí me bautizaron prácticamente recién nacida, como almete nacida, porque lo vi en una foto. Padrino, obviamente, el mejor amigo de tragos de mi papá, el que le gastaba trago, ese fue mi padrino, ¿sí? Pero realmente no era una relación de padrino o de padrinazgo como debe ser realmente. Mi madrina, pues es una tía por parte de mi mamá que quiero mucho, que realmente siento que de ella sí he recibido eh, como esa ayuda de una segunda madre. Hoy en día, pues ella está en la iglesia protestante hace muchísimos años. Y pues con ella sí ha sido un poquito difícil ese tema de que yo haya vuelto a la iglesia católica. Pero digamos que ha hecho una buena labor en todo este tiempo desde que yo estaba muy niña. Bueno, hice la primera comunión, pero también como sin entender yo qué estaba consumiendo realmente, ¿sí? Una tradición para mí era ver que hacían una fila, consumían la hostia, pero tener la importancia de que era realmente, no tenía conciencia. No recuerdo mi catequesis, o sea, recuerdo haber ido, pero no recuerdo entender por qué me tenía que aprender esas oraciones. No recuerdo por qué, nada de lo que explicaban realmente yo no lo tengo en mente, no lo tengo. Yo me confirmé como a los 16 años, no, como a los 14, 15 años, pero lo hice porque el colegio donde yo estudiaba era un colegio de monjas, entonces eh, dijeron quiénes se quieren confirmar y pues yo dije yo, pero tampoco entendí ni siquiera qué estaba haciendo y no tengo el recuerdo, o sea, es que hay muchos recuerdos que no tengo de esa etapa, de esa vida de cuna católica, ¿sí? Que fue cuna católica. Entonces, lo que más recuerdo fue mi tiempo de legionaria de María, eh, porque mi abuela me obligaba, porque yo iba porque la pasábamos chévere entre muchachitos,
Después del rezar el rosario, pues era muy chévere como ponerse a hablar, jugar, hasta ahí, ¿sí? No. Y pues adicionalmente mi abuela me colocó como tesorera del grupo, entonces, pues, no sé, era como la obligación, pero no el amor, ni siquiera entender qué sucedía cuando se rezaba el rosario. Tengo la imagen de mi abuela, de una virgencita de buen tamaño que ella tenía en la casa, y me llamaba mucho la atención porque el pie pisaba una serpiente, pero yo no entendía nada, nada, solamente me llamaba la atención porque una serpiente en esa imagen, hasta ahí, como recuerdos vagos. Bueno, después de esa etapa, pues a nivel familiar empezamos a vivir unas cosas muy fuertes. Yo viví mucho tiempo fuera de mi casa, como después de la adolescencia, o sea, empecé a vivir donde una tía, después de donde otra tía, y así, ¿sí? Entonces, fundamentos que yo sintiera que tuviera en cuanto a mi fe, siento que no los tenía, ¿sí? Entonces, yo en todo este proceso, creo que tenía más el enfoque en que yo quería como salir adelante, más que todo como qué iba a estudiar, qué profesión iba a escoger. Me sentía un poco como la ausencia de mi papá, porque aunque yo vivía con él, pues en su alcoholismo, pues él vivía más que todo ausente, ¿sí? Enajenado completamente por el alcohol. Y pues mi mamá en sus ocupaciones, queriendo sacar adelante a dos hijas, pues estaba pues bastante ocupada. En ese afán, cuando yo terminé, no, pues no sé cómo se maneja ya en tu país, José, pero aquí se maneja toda la primaria, después el bachillerato, secundaria, creo. Entonces, cuando yo finalicé mi último año de bachillerato, yo me vine a vivir aquí a Bogotá con esta tía que es mi madrina, que ya en ese entonces era protestante, ¿sí? Ya pertenecía. Entonces, digamos que me sentía obligada a asistir a su iglesia porque pues yo estaba viviendo ahí, ella estaba prácticamente sosteniéndome, ayudándome para que yo pudiera estudiar. Eh, entonces me chocamos como mucho porque yo sentía que ella me obligaba a tener que ir los domingos a su iglesia y a mí no me gustaba. Pero siento que algo tocó como ese tiempo, ¿sí? Yo terminé como, yo viví solamente con ella como 8 meses y apenas tuve la oportunidad como de salir de ahí, me fui a vivir con mi abuela materna. Entonces, pero algo tocó, ¿sí? Ella abrió su corazón, me contó ella que había experimentado para llegar a los pies de Cristo. Y entonces creo que eso me conmovió un poco, ¿sí? Le hallé lógica, le hallé razón de por qué ella tomó esa decisión, porque adicionalmente dentro de la familia ella era muy criticada por haber tomado la decisión de irse a la iglesia protestante, pero no cabía en mi mente por qué los choques, por qué los conflictos, por qué los desacuerdos en cuanto a la religión. ¿Sí? Todavía estaba completamente en desconocimiento. Entonces, yo pues en el tiempo que viví con mi abuela, pues veía lo mismo. Yo viví con ella como un año y algo y viví lo mismo, que ella rezaba el rosario, pero yo tampoco sentía, o sea, ella a mí no me invitaba como, venga, recemos el rosario, no me obligaba a ir a misa, nada, nada, o sea, yo estaba realmente perdida, perdida en ese aspecto. Eh, Después de eso, ya yo me fui a vivir a otra ciudad aquí de Colombia, me fui a trabajar, me fui a estudiar, y pues ya quedé embarazada de mi primer hijo, ¿sí? Ya fue muy duro porque ya me tocó enfrentar el ser madre soltera, que no era lo que yo esperaba para mi vida. Y pues yo seguía como muy enamorada del papá de mi hijo, entonces creo que eso me generó un golpe duro.
Yo recuerdo que yo realmente con Dios no tenía una relación realmente, pero en esos momentos de dolor, de angustia, al verme que iba a quedar como una madre soltera, recuerdo rogar, o sea, yo como que le rogaba a Dios, pero lo veía como, no, eso es por el momento de dolor, pero Dios no existe. Entonces, eh, total que pues sí me quedé sola, sí me tuve que ir a vivir nuevamente con mi abuela, con mi mamá, fue un momento difícil para mí porque me sentía sin piso, me sentía sola, eh, me sentía que estaba viviendo como ese desamor, pero también ese desazón de tener que vivir una, una, una madre soltera y yo no esperaba eso y yo tenía pues obviamente muchos planes y yo quería estudiar y yo quería hacer esto y lo otro, ¿no? Sin Dios. Entonces, yo me trasladé junto con mi hijo mayor a otra población, como buscando eso que no sabía que me faltaba y di pues con una tía por parte de mi papá que también se había pasado a la iglesia protestante y ella me empezó a invitar. Entonces yo estaba viviendo en un sitio, había alquilado una habitación para vivir con mi hijito y resulta que de un momento a otro la señora me sacó así sin razón. Entonces yo no entendí por ella por qué me pedía la habitación. Pues yo tuve la oportunidad de irme a vivir donde estudiaba mi hijo menor, que era como una guardería, y tenía una habitación disponible. Resulta que esa pareja joven, en ese entonces de mi edad, yo tenía ya 21 años, eh, ellos ya estaban casados, de iglesia protestante, y pues al verme en eso, que yo todos los días me la pasaba llorando, me había bajado de peso, como que no le llevaba sentido a mi vida, entonces ellos me empezaron a invitar a su iglesia misma donde asistía mi tía por parte de mi papá. Entonces, lo primero fue lo que le dicen, ¿quién viene por primera vez? Pasen adelante. Entonces, yo, obviamente, toda obediente, receptiva, entendiendo que algo nuevo estaba pasando en mi vida, pero que eventualmente iba a recibir algo de ayuda espiritual, caí allá en esa iglesia. Y pues en la primera experiencia, pues no sé si realmente estuvo Dios presente o no, pero cuando ese líder religioso, yo no los voy a llamar en adelante pastores, porque para mí no lo son. Para mí los únicos pastores que efectivamente reconozco son los sacerdotes eh, que tienen ya una ordenación sacerdotal. Esos sí son pastores. Entonces, ese líder religioso de esa iglesia, pues empezó a hacer su rezo y empezó a tocar aquí las cabezas. Yo sentí que obviamente tuve como un descanso en el espíritu, que no sé si hoy en día haya sido realmente Dios, si no haya sido el enemigo de Dios, no sé. La cuestión es que a mí eso me impactó en ese momento, ¿sí? El ver la gente cómo se caía, cómo lloraba, y todo ese tipo de experiencias para mí eran nuevas, ¿sí? El empezar a sentir como que mi vida va a cambiar, el como esa ilusión que le crean a uno de que en adelante todo va a ser diferente, ya no vas a tener, eh, no sé, como males, como esa ilusión que le hacen sentir a uno que obviamente no es totalmente cierta. Yo empecé a asistir, pues digamos que juiciosamente, entre comillas, porque yo seguía asistiendo a discotecas, me gustaba rumbear, me gustaba todo ese tipo de cosas, y así fuera aquí le llamamos en Colombia guayabo, creo que es como la misma resaca, ¿sí? Con ese tufo, algo, así fuera yo iba, buscando como quién me sanara ese corazón roto, quién me sanara esa soledad,
quien me ayudara como a que esa persona volviera a mi vida y yo no tener que ser una madre soltera, como buscando soluciones por todos lados. Entonces, seguí asistiendo muy juiciosamente y pues obviamente en casa estaban esta pareja donde yo vivía dándome como ese apoyo, mira que ahora con, si ves que Dios sí puede hacer las cosas, y empecé a ver milagros porque como madre soltera tuve unas dificultades económicas fuertes. Es decir, hoy no tengo para pañales, mágicamente llegaban los pañales. No tengo para darle hoy leche a mi hijo, mágicamente llegaba para acá. Situaciones así que era la que yo esperaba que se me solucionaran. Entonces, creo que eso me fue como atrapando. ¿Sí? Ya empecé a conocer otras cosas, la lectura de la palabra de Dios, que hoy en día lo digo, fue un canal positivo en ese aspecto. O sea, yo no recuerdo haber tenido una disciplina y un juicio para leer la Biblia, antes no. Y recuerdo que creo que es lo único positivo que en este momento encuentro. El, el, el amar y apreciar y darle el valor que tiene. Entonces, ya empecé como a hacer ciertas renuncias, pero me empezaron también conflictos con la familia, como cómo se va a ir. Tengo una tía que ella me decía, ahí viene la hermana Shirley, cuestiones así de burla que a mí me dolían, pero que ya yo entendía que ya me había metido por ese camino y tenía que empezar como a afrontar. Bueno, José, te cuento que en esto, este camino comenzó a mis 21 años y terminé todo ese tiempo como en el 2015, 2016 más o menos. 2016 fue mi última visita a una iglesia evangélica pues, protestante acá en la ciudad de Bogotá. Esas últimas veces ya fueron más duras porque ya no iba con convencimiento ni con amor. Iba porque en mi corazón yo decía, yo tengo que seguir asistiendo, congregándome, pero no porque sintiera el amor realmente de ir a recibir la palabra. Entonces, ¿qué me hizo tomar la decisión? Obviamente hubo oraciones y lo voy a recalcar porque sé que muchas personas oraron por mí, por lo menos conocidas, amistades. Había una compañera de trabajo que sé que oraba mucho por mí y hacía el Santo Rosario por mí, lo sé, todavía pues nos comunicamos. Mi hermana que años después entró ella pues a ser una cristiana ferviente en la Iglesia Católica. Y sé que junto con la persona que fue nuestra directora espiritual también oraron mucho. Mis tías también por parte de mi mamá, mis tías dos tías que sé que rezan el Santo Rosario diario. Mi abuela, que además de regaños, además de regaños, porque ella hacía la comparación, me decía, ¿tú cómo vas a meterte 3 horas allá y aquí por máximo una hora? Cuestiones así que ella no sabía cómo empezar a hacer ese rescate, pero sé que oró mucho por mí. Sé que muchos santos rosarios que ella rezó fueron para que yo saliera de ese error. Yo realmente voy a relatar algunas situaciones que en su momento creo que mi ceguera espiritual no me dejó ver. Y algo que los que hemos tenido pues esa experiencia de estar en iglesias protestantes, y es que nos volvemos ciegos espiritualmente, nos volvemos sordos espiritualmente y nos volvemos soberbios, porque el mensaje que a uno le dan es que el que tiene, o sea, el que Dios bendice con dinero y es próspero, o sea, realmente es bendecido, ¿no? Bendecido. El otro mensaje es, si tú tienes casa, si tienes bienes, si tienes, o sea, todo lo que tenga que ver con prosperidad.
¿sí? Ese es el mensaje que claramente es un mensaje completamente errado, porque la felicidad no se trata realmente de cuántos bienes materiales tienes ni cuánto dinero ganas. La felicidad viene buscando la santidad y lo que el Señor por añadidura quiera dar, ¿sí? Porque si a ti tener dinero o tener un carro o una casa o tener títulos te va a apartar de Dios, claramente por ahí no es el camino. Hubo situaciones duras porque yo realmente, yo en este momento quiero confesar que yo salía, o sea, los cultos eran muy bonitos, se oraba bonito, se leía la palabra y el líder religioso hacía una reflexión muy bonita, los cantos muy bonitos, pero en mi caso yo sentía que algo me faltaba. O sea, saliendo de ese templo o de ese lugar o lo que fuera, yo sentía que algo me faltaba. Yo decía, es que no estoy haciendo suficiente oración, es que sí, algo siempre me faltaba. Y claramente hoy lo puedo identificar ahora que yo estoy en la verdadera iglesia, que es la Eucaristía para mí me genera una plenitud y un gozo permanente. Y gozo no es andar mucho de la risa, gozo es en medio de las adversidades encontrar esa unión con Cristo que necesitamos. Entonces, pues en todo ese proceso eh, de estar en la iglesia protestante, eh, cometí también muchos errores y es pensar que primero yo tenía que estar disponible para el pastor, para la pastora, para lo que necesitaran allá, a tal punto que fueron más o menos como en el año 2014-2015 que estuve bastante involucrada en el servicio. Em, yo recogía la ofrenda, estuve en el coro, entonces como eran dos cultos, yo tenía que estar en los dos cultos, pero tenía que llegar antes de 6:30 de la mañana. Y si llegaba a las 6:35, el pastor le cerraba a uno la puerta en la cara, porque tenía, según él, que ser más disciplinada. Pero tenía que dejar a mis hijos botados en casa. Y mis hijos, pues, no eran tampoco muy grandes. El mayor estaba alrededor de los 10, 11 años, más o menos. El menor estaba como a la edad de 5 o 6 años, ¿sí? Tenía que dejar que ellos se defendieran porque yo tenía que estar disponible. Errores que en su momento no, o sea, yo lo que veía era que yo tenía que estar allá disponible para ellos. Y ver llegar a mis hijitos antes de empezar el culto solos, a mí me partía el corazón. Pero yo sentía que tenía que estar al servicio del Señor. Entonces, situaciones como esta. Años atrás, en otra de las tantas iglesias, con el tema del diezmo. ¿Sí? El diezmo es bíblico, pero claramente, y me gusta como lo ha explicado el padre Luis Toro, que pues también muchos de sus videos me ayudaron a aclarar muchas cosas. Era el diezmo muy claramente dice para quién es, para los huérfanos, para las viudas, ¿sí? En ningún momento dice que para estos líderes religiosos que arman iglesia en cualquier lado, ¿sí? No hay que ser ciegos para darse cuenta que ellos están viviendo eh, del trabajo de otros. ¿Sí? Entonces, eh, en una de estas situaciones, uno de estas tantas iglesias de las asambleas de Dios que yo asistía o me congregaba, yo experimenté fue como especie de no puedo decir posesión, yo no sé realmente si fue una posesión. Total que experimenté que en medio de una oración que estaba haciendo, me estaban ahorcando y yo empecé a actuar como un animal rabioso, ¿sí? O sea, había algo obviamente demoníaco. eh, entonces
yo a raíz de esa situación quería mudarme para otro apartamento que quedaba en el mismo edificio donde quedaba esta iglesia. Cuando hubo esta situación, pues nosotros corrimos donde este líder con su esposa, que hicieran oración de liberación, etcétera, porque realmente fue muy fuerte la situación. Y eh, yo rogaba por poder salir de ese lugar porque pues me seguían inquietando, que apagaban las luces, que tocaban la puerta así al interior de la casa, que horrible, era horrible. Entonces, lo que me dijo este líder es que tenía que hacer una ofrenda. Yo en ese entonces había renunciado a la empresa donde estaba trabajando, eh, y pues me dieron una liquidación buena con la cual podía vivir mientras encontraba otro trabajo. Pues él me dijo que hasta que yo no diezmara de, no, no fue el diezmo, ellos querían comprar ese edificio y estaban pidiendo mucho dinero. Entonces él me dijo, no, si tú de esa liquidación das no sé cuánta plata, entonces ya con eso muy seguramente el apartamento que tú esperas tomar lo van a soltar. Es que no se quieren mudar y cuestiones así. Pues efectivamente, yo di, yo di una noche, eso fue un jueves, a mí no se me olvida, di un dinero considerable para aportar a la compra de ese edificio y mágicamente al día siguiente se desocuparon el apartamento. O sea, antes no había sido posible, cuando yo di el dinero sí. Y fue mucho dinero y de una liquidación de años de servicio, o sea, que eran para vivir, pero cuestiones así. Esas situaciones que hoy en día obviamente yo me cuestiono. Hace poco me hablaba una tía de esas que rezó el Santo Rosario por mí. Ayer hablamos y viene y me dice, ¿usted se acuerda cuando usted me pidió tanto dinero prestado que porque usted tenía que ir a llevar el diezmo y usted no tenía plata en ese entonces? Yo, la verdad, a mí se me ha olvidado. Y ella me dice, sí, acuérdese que usted, uy, a mí me dio una rabia, me dijo mi tía. ¿Sí? Yo no recuerdo esas situaciones, pero tan adherida estaba, ¿sí? Tan involucrada cada vez que no me estaba dando cuenta de los errores que cometía. ¿Sí? De pensar que cuando empecé a hacer mi cambio, de pensar que la misa era aburrida porque yo no escuchaba la algarabía, porque yo no escuchaba, no veía gente desmayándose, porque no veía los gritos, porque no veía todo esto que se veía en esta iglesia pentecostal, ¿no? Yo viví situaciones que yo realmente hoy en día no puedo discernir de dónde provinieron, pero a mí me pasó en 2 vigilias que estaban tocando pues como las personas del grupo de alabanza y yo sentía que a mí, o sea, literalmente sentía que me alzaban y yo sentía como que mi cuerpo, yo empezaba a danzar, pero yo me sentía como, no era yo sentía como si flotara en el aire. Esas eran las sensaciones, o sea, yo no tenía mi voluntad de salir a danzar y menos delante de mucha gente, pero algo más, algo me levantaba de mi puesto a hacerme danzar. Unas danzas que yo realmente nunca había realizado, ni yo tenía experiencia en unas danzas con unos movimientos de mis manos. Era muy extraño realmente, o sea, todo esto, pero lo que yo me daba cuenta era que mi vida seguía igual de vacía. Yo seguía igual de amargada, yo seguía con la misma tristeza, yo seguía experimentando muchas dificultades, eh, muchas veces con ganas de ya no existir. Lo experimenté varias veces porque yo sentía que a mí Dios no me bendecía. ¿Sí? Yo no tenía la casa propia, yo no había podido seguir estudiando, yo no había podido seguir viajando, era madre soltera, ya tenía 2 hijos. O sea, yo sentía que mi vida no le llevaba sentido a mi maternidad, ¿sí? Y yo
En el 2015, digamos que tuve como una cercanía con la última iglesia donde yo asistí, con la que era la pastora, pero era una mujer muy joven. Y pues yo la quise apoyar porque yo decía, pues ella sola, no sé qué, pues yo tengo de profesión contaduría pública, entonces yo le quise llevar la contabilidad de su iglesia y ayudarla en todo, pero me sentí que ella me estaba absorbiendo, porque ella quería que yo asistiera a los sábados, a las reuniones que hacían. Ella el viernes quería estar metida en mi casa, que hagamos una comida. Eh, y era como, yo me sentía que ya me estaba absorbiendo, entonces ya el domingo que tenía que estar en los dos cultos, ya tenía que estar recogiendo la ofrenda, entonces también tenía que ir a asistir a la reunión y mis hijos y mi familia, yo, no sé, sentí que algo no encajaba. En el año 2000, em, en el año 2015, sí, en el año 2014, 2015, mi hermana y yo tuvimos la intención de hacer como un proceso de ayudar a mi papá con su alcoholismo, ¿sí? Mi hermana ya estaba más, digamos, más unida al tema de la oración, pero bajo la Iglesia Católica. Entonces, las dos nos conectamos como en eso, ayudemos a nuestro papá. Lo trajimos aquí a Bogotá y pues le comentamos a él la intención. Entonces pasó algo muy bonito, que sé que es orquestado por el Espíritu Santo. Mi directora espiritual, pues ella falleció este año, pero fue una mujer que impactó mi vida grandemente porque el Espíritu Santo realmente sabía usarla y fue un buen gancho también para mí. El día que nos pusimos de acuerdo con mi hermana como ayudemos a nuestro papá, ella estaba hablando con mi hermana y le decía, bueno, entonces hagámoslo de esta manera y con tales oraciones, y yo me quedaba mirando como que a mí no me dirigían la palabra. Entonces yo le dije, ¿yo cómo hago? No, me dijo, hágala ya usted con su pastora, así. Entonces yo me sentí excluida y yo dije, uy, qué fuerte, qué duro. Entonces ellas seguían hablando y yo, ¿por qué así? Y ella me decía, pero yo cómo lo puedo hacer si ustedes están organizando cosas. Me decía, no, usted hágalo con su pastora. Y yo, no. Yo le dije, ¿yo por qué no lo pueden hacer con ustedes? Me dice, es que a ustedes allá usted no le va a gustar nada de lo que nosotros vamos a hacer con nuestras oraciones. Yo le decía, no, pero si es por mi papá, pues yo lo hago, ¿sí? Pero yo lo vi muy sencillo porque no conocía. No sabía cómo, pues yo lo expreso, no sabía en qué vaca loca me estaba metiendo, ¿sí? Mm. Entonces fue muy chistoso porque, o sea, mi hermana ya después me dice que ella le decía a nuestra directora, pero usted ¿por qué le habla así? Mire que ella se va a ir, mire que no va a hacer nada. Me decía, déjeme que yo sé lo que hago. Y efectivamente el Espíritu Santo ya sabía cómo me manejar a mí para que yo me enganchara también en todo esto. Esta persona impactó mucho en el sentido que tuvo una manera muy bonita de ser una madre espiritual y que yo, pues adicionalmente, yo no tenía una muy buena relación con mi mamá terrenal, ¿sí? Yo desde la adolescencia creo que entré como en un comportamiento muy fuerte, muy rebelde, y creo que eso causó un distanciamiento con mi madre por bastante tiempo. Entonces, a raíz de todo lo que hicimos para ayudar a mi papá con su alcoholismo, el Señor nos fue uniendo para hacer restauración de lazos familiares. Y en este proceso, pues también participó mi directora espiritual. Ella estuvo muy presente, nos acompañó. Yo aún no tomaba una decisión. Yo duré alrededor de un año llorando, rogándole a Dios, y voy a decir lo que yo decía en mi oración sin saber de qué hablaba realmente. Yo le rogaba a Dios que me llevara a la verdadera iglesia, pero yo no estaba pensando en la iglesia católica.
Yo estaba pensando era en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, a ver cuál me llenaba, que donde yo estaba asistiendo no me llenaba. Y esa era mi oración. Y llegaba el domingo y yo sufría, porque yo decía, no estoy asistiendo a ningún lado, no me estoy congregando, mis hijos no se están congregando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo decía, ¿qué hago, Señor? Y lloraba. Y el domingo me daba mucha tristeza porque yo no sabía qué hacer. Entonces empecé a orar por una sola, yo le decía, Señor, llévame a la verdadera iglesia. Un día me fue a visitar mi directora espiritual cuando aún no era mi directora espiritual. Hablamos muy bonito, ella me dio consejos y antes de irse hizo un gesto que a mi parecer fue muy valioso. Ella tenía puesto una camándula y ella me dijo, mire, Chiri, me dijo, le voy a regalar esto. Entonces, ¿qué valoré yo? No el objeto en sí, porque yo realmente no le tenía ningún amor, ningún valor, sino el ver que se desprendía de algo de ella y me lo entregaba. Y yo sentí como, uy, qué bonito, o sea, me pareció un gesto muy bonito. Pero adicionalmente me dijo, Shirley, yo sé que usted quiere arreglar su situación con su mamá. Me decía, dígale a la Virgencita. Y yo por eso, dígale a la Virgencita. No, yo, bueno, sí, gracias. Yo era como, sí, gracias por el respeto, porque ella era una persona, pues, de avanzada edad. Cuando ella se fue, pues yo lo guardé, bonito el detalle, pero tuve un impulso de decir, si tú eres realmente mamá, ¿sí? Como diciéndole a la Virgen María, si tú eres mamá, ayúdame a que mi mamá y yo nos arreglemos, ¿sí? Pero adicionalmente tenía un inconveniente, era que mi hijo mayor, quien ya no estaba viviendo conmigo, estaba viviendo con mi mamá, él no me hablaba, tenía un tiempo que no me hablaba, entonces yo también le dije, y si tú eres mamá, que mi hijo me hable. Y efectivamente sucedió. Obviamente eso me impactó, que mi hijo me estaba hablando. Em, entonces, bueno, entonces mi hermana me decía, empiece a ir a misa, mire, vaya a misa, pero yo iba a misa, pero yo me quedaba en la puerta, yo no entraba, porque yo estaba relacionando a que tenía que haber el bullicio de la gente gritando, sí, todo lo que yo vivía en la anterior iglesia, y yo realmente no conocía qué pasaba, entonces yo iba hasta ahí, y ahí me quedaba yo con mis hijitos, ahí en la puerta. Entonces, sufrí mucho durante ese año, mucha tristeza, mucho dolor sin saber qué hacer, y poco a poco el Espíritu Santo me fue llevando a la verdadera iglesia. Y te voy a compartir, José, y a las personas que vayan a ver este testimonio, algo que me marcó a mí. Y es que pues yo seguía rezando la palabra, leyendo la palabra de Dios, y pues yo le pedí al Señor, al Espíritu Santo, que me mostrara qué Él quería para mí. O sea, abrí la Biblia, yo no sé, bueno, no, o sea, no sé qué tan bueno sea hacerlo así, pero en su momento yo abrí la Biblia, yo le dije, muéstrame lo que me quieras decir, y pues yo abrí la Biblia y me llevó a Efesios 4, donde habla sobre conservar la unidad. Y hubo un versículo que especialmente me marcó, que es el quinto, donde dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y hasta ahí yo dije, matada, matada. O sea, me lo estaba diciendo muy, muy específicamente. Me lo estaba diciendo muy específicamente. ¿Por qué dudas? Pues, José, empecé a ir poco a poco a la misa, empecé a dejarme como conquistar por el Señor. La situación con mi hijo mejoró, la situación con mi mamá terrenal mejoró muchísimo. Tenía demasiados conflictos con mi mamá, o sea, a tal punto de no querer ir a visitarla porque sabía que íbamos a terminar discutiendo.
y ver a tener a mi mamá aquí tan cerca conmigo. O sea, yo ya sentía que tenía a mi mamá, pero tenía a la mamá del cielo. Entonces no estaba rezando el rosario porque no le encontraba valor. Y empecé como mi camino a esa transición a la iglesia, no convencida realmente, no convencida. Yo quería era como estar en algún lado, ¿sí? Congregarme en algún lado. Eh, Mi hermana me dio un regalo muy grande en el 2018. Me regaló el retiro de Maús. Entonces, pues yo fui al retiro, muy bonito. Yo sabía que iba a tener un encuentro con Jesús, eso no lo dudaba, pero no con la madre. Y hubo un pendón que estuvo presente durante todo el retiro, que yo lo miraba y como, ¿por qué estás acá? Yo le hacía esa pregunta, ¿por qué estás acá? Yo participé en todas las actividades, todas me parecieron muy bonitas, pero yo le hacía esa pregunta constante. Hubo una actividad donde yo quedé como de última, ¿sí? Iban como ingresando a las mujeres a cierto lugar y yo quedé de última. Y yo escuché muy claramente cuando Jesús me dijo que ella era su madre y que yo tenía que también recibirla como madre y que tenía que amarla como él la amaba. Yo sentí que en ese momento la vida se me partió en dos. No lo podía creer que había escuchado. O sea, pregúntele y pregúntele por qué estás acá. Pero el que me respondió fue Jesús. ¿Sí? Y en ese momento no lo dudé. Dije, tengo que empezar a hacer el Santo Rosario. Y así al principio no le encuentre como ese sentido. Pero claramente, José, a raíz de eso que el Señor me dijo, yo empecé a rezar el Santo Rosario, con los cuales he recibido el amor de madre, ¿sí? Eso que yo experimenté durante tantos años, de que mi mamá no estuviera como conmigo, de sufrir porque me sentía sola, empecé a sentirme realmente eh, plena, ¿sí? Junto con la Eucaristía. Entonces, eso fue un punto realmente en el cual yo dije, pues, voy por buen camino. Otra situación que me marcó es que a mi hijo menor, pues yo no lo había bautizado. Y ya mi hijo, está hablando del año 2019, em, ya mi hijo tenía alrededor el menor, tenía 16, tenía como unos 9 añitos, más o menos, poquito más, como unos 11 añitos. Mi hijo menor sufría de sangrados nasales. Entonces, yo empecé pues muy juiciosamente, yo sabía que él tenía que tener los sacramentos. Entonces, en la preparación para su primera comunión, también hubo su preparación para el bautismo. Mi hijo se bautizó el 8 de noviembre del 2019 y al día siguiente hizo su primera comunión. El día después de que bautizaron a mi hijo menor, los sangrados nasales pararon. Hubo ese milagro. Y hoy en día mi hijo pues cuenta con su bautismo, cuenta con su primera comunión y ya se confirmó. ¿Sí? Él se confirmó en el año pasado. Entonces, ese tipo de situaciones, o sea, ya yo no tuve reversa. Y a este punto, José, pues tampoco tengo reversa. El Señor obró, las oraciones obraron. Yo amo a mi Santa Madre. San José empezó a ser parte de mi vida también, porque cuando ya yo entré a la comunidad de Maús, yo conocí a un chico de otra población que me empezó a hablar de San José. Pues, yo realmente no había escuchado como tal de San José, sabía quién era, pero no había escuchado. Y él creo que me conoció como en una dificultad económica, en el sentido que yo
estaba como, en ese entonces, pues yo no estaba con una estabilidad laboral, pues trabajaba como contratista. Entonces, digamos, terminaba contrato, pero tenía que esperar a que me volvieran a llamar y pues estaba pensando un poco porque no encontraba cómo matricular a mi hijo, ya habían comenzado las clases y era un poco para mí difícil como afrontar eso. Y esta persona me dijo, te voy a presentar a alguien, te voy a presentar a San José, que él ayuda a las madres solteras. Así es, así específicamente, obviamente yo quedé impactada. Y hasta acá me hizo llegar un libro, el libro del carpintero, eh, muy lindo. Y me dio a conocer la treintena San José. Y él me dijo, hágala con fe, que cuando usted la termine, usted va a ver que el Señor le va a ayudar a través de los ruegos de San José a conseguir lo de su hijo. Y claramente fue así. El Señor me obró ese milagro para que yo pudiera salir de esas dificultades. Y poco a poco he venido conociendo, empecé a conocer la vida de santos. Y poco a poco, pues yo conocí el video de Catalina Rivas, de la mística Catalina Rivas, donde explica qué pasa en la misa. A mí eso me impactó mucho también, saber todo lo que sucede en la misa. ¿Sí? Y ya posteriormente, pues esa situación redundó en conocer a las almas del purgatorio, que es el video pues que compartimos hace un par de semanas, a raíz de ya ese convencimiento que poco a poco el Señor ha venido colocando en mí, este camino a la santidad que yo emprendí por la verdadera iglesia. No, estoy convencida en mi corazón completamente de que esos ruegos que yo tuve de llévame a la verdadera iglesia, efectivamente el Señor me escuchó y estoy en la verdadera iglesia. Estoy luchando por mi santidad, por la de mis hijos. En este momento, pues mi hijo mayor no está alejado de Dios, pero yo estoy rogando a, al Señor a través de María Santísima, de San José. Yo estoy rogando para que mi hijo pues también pueda estar a los pies de Cristo. Con mi hijo menor, pues por gracia de Dios estamos juntos, asistimos a misa juntos, rezamos el rosario a diario juntos, y pues por la conversión propia, obviamente, sí, la conversión propia, por la conversión de nuestra familia, de nuestras amistades, pero también orando mucho por aquellos que aún siguen ciegos en iglesias que están por fuera de la Santa Iglesia Católica, que pues entiendo, o sea, los entiendo, entiendo cuando quieren defender su fe, porque yo también estuve en el mismo lugar. Entiendo que a veces se colocan un poco pesados con los comentarios, pero es porque el enemigo hace desastres a través del protestantismo, ¿sí? El enemigo hace Así es. desastres. Entonces, digamos que a Pues grosso hermano, modo, pues usted es una prueba viviente de cuando se busca a Dios con sinceridad, ¿no? Y busca a la iglesia con sinceridad, ¿no? Pues nos ha dicho que le pedía al Señor que le mostrara su iglesia, pero que en ningún momento, pues, pensaba que podría ser la iglesia católica, ¿no? Y gracias. fíjese cómo el Señor ha ido conduciendo y fue colocando a personas en su debido lugar para que le fueran señalando el camino a la hermana Shirley. Y me resulta curioso, hermana, porque yo también he pasado por una iglesia, ofrecen una solución inmediata, una solución casi milagrosa de todos los problemas que traemos. Y es también bien curioso de que, y eso es una de las notas de este tipo de sectas, que cuando una persona pues se siente alicaído, tiene problemas laborales, familiares, económicos, etcétera, ya más baja, la autoestima también, que es un punto importante,
cuando tiene uno la autoestima muy baja, somos muy susceptibles en caer en las manos de ese tipo de sectas, porque te ofrecen, como hemos dicho, ¿no? Una solución rápida y fácil. Pero es que desde cuando ponemos el primer pie en una denominación de ese tipo, pues todo es precioso. Todo el mundo te, te abraza, te dice lo guapo que vienes hoy domingo, te da besitos, te hacen cumplidos y tú te sientes en una nube. Sí. Y tú dices, jamás me trataron así, estoy casi en el cielo, ¿no? Luego, corriendo los días, las semanas, pues ya la cosa va cambiando, ¿no? Pero que al comienzo es así. Y me parece muy curioso es que este tipo de sectas te ofrecen esa salida rápida, ¿no? A tus problemas. Pero lo curioso es que los problemas de la hermana los solucionó en la iglesia. Y no de cualquier manera, sino por intercesión de nuestra Madre del Cielo, que no desdeña ningún tipo de oración, ¿verdad? Le lleva nuestras oraciones, nuestras peticiones a su Hijo, a Jesús. ¿Y quién iba a comprender mejor a Shirley que María? De mujer a mujer, ¿verdad? Ahí no hubo ninguna persona del sexo masculino, ¿verdad? Por medio, sino que de mujer a mujer, pues la hermana le pidió, Madre mía, Madre Santísima, por favor, este problema que tengo, que se me solucione. Y fíjense cómo María le llevó esos ruegos, ¿verdad? A su Hijo, que es aquel que todo lo puede, todo, por muy difícil que nos parezca todo, ¿no? Y por muy negra que parezca que nos viene la vida, ¿no? Color hormiguita, ¿no? Como dicen por allí. Y María siempre sabe, sabe cuándo, cómo y debe de hacerlo para que su hijo pues acepte ese ruego como propio, ¿verdad? Y ese tipo de acciones también que comentó la hermana, ¿no? Ese tipo de culto en el cual pues cuando entramos, ¿no? Y vemos personas que están dando saltos, hacen unos bailes muy extraños, unos movimientos que llaman la atención, ¿verdad? Que la gente se cae por los suelos, empiezan a patalear. Eh, eso, en psicología o en psiquiatría, eso se llama locura colectiva. Es un psicólogo, puede perfectamente analizarlo y te va a dar las razones y el método que usan ese tipo de sectas para encauzar a las personas en ese tipo de trance, ¿no? Ahí no hay nada paranormal, el Espíritu Santo pues no está ahí, porque San Pablo igualmente lo dice a los corintios, ¿no? Que todo se debe de hacer con decoro. Y cuando tú entras a una denominación de ese tipo y tú ves a gente gritando, el otro por allí cantando, el otro por el otro lado pataleando, yo no me imagino el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues bajó del cielo, se hizo presente delante de la iglesia. Ahí no hubo nada de eso. Ahí no Exacto. hubo absolutamente nada de ese tipo de fenómeno. Pero este tipo de sectas pues funcionan de esa manera, ¿verdad? Y ya con el tema del diezmo, pues, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho, ¿no? En el Sí, momento que la hermana pues le dijo que habría cobrado esa liquidación, pues al pastor pues se le harían los ojitos, ¿no? Se le pondría el signo del dólar en los ojos, ¿no? Como los dibujitos animados. total. Y estaría, y estaría más feliz que la propia hermana, porque te usan ese tipo de chantaje, ¿no? Un chantaje espiritual en el cual te va a decir, hermana, usted de aquí, no sé, tal cantidad, y el Señor la va a bendecir, ¿verdad? Cosa Sí, que nunca ocurre. Cosa que nunca ocurre porque el Señor no funciona así. El Señor no es un plan de pensiones, ni es tampoco las letras del tesoro, ni son fondos a plazo fijo, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos bancarios y económicos, ¿no? El Señor no funciona así. Suelta aquí $1 y yo mañana. Es un chantaje que usan las sectas
para que las personas pues acepten de buen agrado pues dejar un dinero que tantísimo esfuerzo hacen para ganarlo y que estos sinvergüenzas, vamos a decirlo así, de claro, pues se aprovechan de la buena voluntad de estas personas para llevarse pues un buen pellizco. Así es, Así. hermano. Así es, hermano. Eso lo he vivido yo en primera persona, eso no me lo ha contado nadie, yo no he visto esto en un video, sino que yo, con mis propios ojos, lo he llegado a ver. Fíjese, hermano, fíjese que hasta qué punto usan el chantaje emocional. Esto lo cuento yo aquí y creo que lo conté en mi testimonio. Un día, pues en casa, ¿no? Porque se había separado la iglesia madre, se había separado y nosotros nos íbamos a ir a otra iglesia que iba a fundar este nuevo pastor. Y había un chico entre nosotros, pues, el cual, pues, psicológicamente no estaba bien, ¿no? Que no era un chico que estaba en plenas facultades, ¿no? Y le preguntó al pastor y a su hijo, que era el diácono, para que nos entendamos, ¿no? Y le dijo este chico, pastor, si no doy el diezmo, ¿me puede partir un rayo? ¿Me puede caer un rayo y matarme? Dice el pastor, dice, si tú no das el diezmo, atente a las consecuencias. Ah, Y eso lo oí yo, que yo estaba a un metro de y estaba oyendo la conversación. Fíjese, si a mí, si soy un ignorante y me puede afectar, pues imagínese a un chico que no está con todas sus capacidades completas y le caería pues como un jarro de agua fría, ¿no? Dirá, si yo mañana no doy eh, tal cantidad, pues me puede pasar cualquier tragedia. Y eso no es así. Ellos son los que roban, como dijo la hermana, el diezmo era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo ya está abolido, no se debe de pedir el diezmo, pero en el Antiguo Testamento era para los más desfavorecidos, viudas, huérfanos y extranjeros. ujú. Yo no conozco ningún pastor que dé el diezmo a la huérfana, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. No conozco siquiera uno, sino que todo va para el bolsillo del pastor o la cuenta bancaria que tenga esa iglesia o esa denominación. Y de hacer obras de calidad, cero, cero, tristemente. Pues, hermana Shirley, muchísimas gracias por haber dado su testimonio. Yo quedo muy agradecido porque yo creo que los hermanos, pues, se van a sentir muy animados, muy edificados con este testimonio y seguro que va a ayudar a mucha gente, además de esas personas, ¿no? Que se encuentren ahora en diferentes sectas y hayan sido católicos o no, y puedan verse pues identificados con su testimonio y puedan pararse un momento y pensar, ¿no? ¿Qué hago yo aquí en esta denominación? ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? Y les pueden hacer meditar y, según quiera Dios, e iluminados por el Espíritu Santo, pues puedan un día pues volver a la iglesia. Sí, sí, José, correcto. Hay algo que me gustaría decir, ¿Sí? que efectivamente en las iglesias protestantes pues se enseña la lectura de la palabra, pero si hay lectura de la palabra y no hay discernimiento por medio del Espíritu Santo, no pasa nada, no va a pasar nada. Claramente las personas cuando realmente disciernen lo que dice la palabra, se van a dar cuenta sí o sí que la verdadera iglesia fue la que fundó Jesucristo, no la que se separó, que claramente el resto son sectas, ¿sí? Hay que llamarlo por su nombre, son sectas. El daño que está haciendo el enemigo a través de esas sectas, que claramente pues un daño muy grande en mi experiencia fue el no haber rezado por mi papá cuando falleció, que lo comenté pues en el anterior video, el no rezar por los difuntos.
el no haberle hecho pues novenario, misa y todo este daño que el enemigo es muy astuto, porque esto se ve muy lindo, los cantos lindos, las prédicas lindas, pero no están fundamentadas en lo que realmente el Señor quiere. ¿Sí? No podemos dejar al lado a la madre, no podemos dejar al lado a los santos, no podemos dejar de lado a la iglesia purgante, a la iglesia triunfante. ¿Sí? Somos unidad, que eso fue lo que el Señor me hizo entender a través de Efesios, conservar la unidad. ¿Sí? Entonces, realmente es un daño muy grande. Yo le doy gracias a Dios por haberme abierto los ojos y los oídos espirituales, por traerme nuevamente a casa. Y algo muy lindo es haber rescatado la relación con mi madre. Tan especial es el Señor que Él sabía que yo estaba necesitando en mi corazón una madre. Y pues me trajo a su madre, ¿qué más? O sea, me la dio a mí. Y a través de esa relación con la madre, yo pude rescatar la relación con mi madre terrenal, que también la estaba necesitando. Yo tenía ese huequito ahí y el Señor lo llenó, sin decir de la plenitud que Él me trae cada vez que yo comulgo. ¿Sí? El poder recibir la Santa Eucaristía ha sido plenitud en mi vida. ¿Sí? Entonces, ver e interpretar como el Señor quiere que se interprete hoy en día las situaciones de dolor, em, los padecimientos, entender tantas cosas. Y como yo lo mencioné la vez pasada, porque así lo veo yo, los tesoros de la Santa Iglesia Católica, que es los que nos ayudan también a mantener una vida en plenitud en Cristo Jesús. Entonces, pues hermano, yo también te agradezco mucho por permitirme como contar mi experiencia acá, pues algunos detalles como los que más marcaron, porque realmente fueron como 16 años de experiencias locas ahí. Pues, saqué lo bueno y deseché lo no tan bueno, pero aquí estamos militando Así es. y orando mucho por mis hermanos pues, que están en Cristo. Cabe decir que cuando pasé nuevamente volví a la Iglesia Católica, hubo hermanos de esas congregaciones que me veían en la calle y preferían pasarse de acera. Otros me bloquearon en Facebook, otros me dejaron de hablar, pero conservo otras muy buenas amistades con las cuales podemos seguir siendo hermanos, porque nosotros vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. Entonces, este es como una pequeña pues, reseña de mi experiencia en la vida protestante y cuando volví a casa. Perfecto, genial. Pues hermana Shirley, muchísimas gracias por su testimonio, por abrir su corazón en este canal y poder dar el testimonio y poder ayudar de esa manera pues a los hermanos, ¿no? Porque para también dar un testimonio también es necesario la valentía, ¿no? Hay personas que por el motivo que sea, pues, no, pues nunca se atreven a dar su testimonio, ¿no? Muchas personas se lo quieren guardar para ellos mismos, es una experiencia propia que ellos tienen y actuando un poquito, de manera egoísta, ¿verdad? Pues se guardan ese testimonio, que quizás más adelante por las personas pues se atreven a darlo, quizás no se sienten preparados en el momento, pero son así algunos hermanos. Y es de muy agradecer que la hermana Shirley pues haya dado el testimonio hoy aquí para todos los hermanos que se sientan con dudas, con inquietudes y muchas de ellas pues se van a ver solucionadas pues en este testimonio. Pues hermana Shirley, si quiere dar su despedida a los hermanos que nos puedan estar viendo, pues háganlo. Bueno, quiero decir que sí, efectivamente quise dar mi testimonio para glorificar a Dios y como dice la oración de invocación que hice al principio, para dar gloria a Dios, para bien de las almas y para mi propia santificación. Y si hoy el Espíritu Santo me ha movido a compartir esta experiencia, que se glorifique el Señor y que toque los corazones que quiera tocar
y quiero decirle a mis hermanos que aún están por fuera de la verdadera iglesia, que por lo menos por mi parte estoy orando mucho por ellos y que en mi Santo Rosario diario ellos también están porque em, también quisiera que ellos pudieran experimentar este amor del Señor, pues porque realmente es amor y misericordia. así sea, hermana. Pues muchísimas gracias, hermana. Estamos en contacto y seguro ayudará a muchas personas este testimonio. Dios la bendiga, hermana. Que estén muy bien, bendiciones, José, gracias.